guardabosques del Parque Nacional de Ranthambore, estaba acostumbrado a la tranquilidad del bosque. Su trabajo, aunque solitario, siempre le ofrecía un profundo sentido de conexión con la naturaleza. Como todos los días, caminaba por los senderos conocidos, observando los detalles de la fauna y la flora a su alrededor. El suave sonido de las hojas al viento y el canto distante de los pájaros formaban parte de su rutina diaria. Con su radio de comunicación y sus binoculares siempre a mano, él era la única línea de defensa entre los animales y los cazadores furtivos que a veces invadían el parque. Aunque disfrutaba de la soledad, Marcus siempre estaba atento a cualquier cambio en el ambiente. Sabía que el bosque, con su belleza salvaje, también podía ser impredecible. En un día cualquiera, como ese, se preparaba para otra patrulla común, creyendo que no había nada fuera de lo normal. Siguió por el camino estrecho, con la mirada fija en los detalles, la huella reciente de un ciervo, el movimiento de pequeños animales entre los arbustos. Sin embargo, algo esa mañana era diferente. El bosque parecía más silencioso de lo habitual, e incluso los animales parecían estar en un estado de alerta. El viento estaba más frío, trayendo consigo un aroma diferente, tal vez el olor de algo distante. Marcus sentía una sensación extraña en el aire, como si la naturaleza estuviera a punto de revelar algo. Mientras continuaba su patrullaje, su instinto lo alertaba de que algo inesperado estaba a punto de suceder. Marcus avanzó cautelosamente por el sendero, con sus pasos casi amortiguados por la vegetación densa que lo rodeaba. De repente, sus ojos captaron un movimiento furtivo por delante, y fue entonces cuando la vio, la tigresa. Estaba escondida parcialmente entre las hojas, su cuerpo inmenso y musculoso casi invisible contra el fondo de los árboles y arbustos. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad inquietante, fijos en Marcus, observándolo con una calma desconcertante. No había agresividad inmediata, pero la mirada de la tigresa era penetrante, como si estuviera evaluando al hombre frente a ella. Al principio, Marcus quedó paralizado, con el corazón acelerado en su pecho. Sabía que una tigresa, por más majestuosa que fuera, podría ser una amenaza si se sentía amenazada. Cada fibra de su ser le gritaba que se apartara, pero, al mismo tiempo, había algo intrigante en los ojos de la bestia. No parecía temer la presencia humana, lo que no era común en los felinos salvajes. La situación estaba lejos de ser normal, pero Marcus se mantuvo tranquilo, esperando el próximo movimiento de la tigresa. El silencio entre los dos se prolongó por algunos segundos que parecieron interminables. Marcus sabía que no podía vacilar. Si la tigresa decidía atacar, tendría pocas oportunidades de escapar. Marcus no podía apartar la vista de la tigresa, tratando de entender lo que estaba sucediendo. A medida que observaba más de cerca, algo llamó su atención. La tigresa se movía con dificultades, su pata delantera derecha atrapada firmemente en una trampa de hierro, hecha por cazadores furtivos. Era una escena angustiante. La mirada feroz de la tigresa ahora llevaba una expresión de dolor, y ella intentaba, sin éxito, liberarse de la trampa que la mantenía cautiva. Su fuerza y determinación eran visibles, pero claramente estaba limitada. El sonido amortiguado de sus movimientos y el olor de sangre fresca en el aire hicieron que Marcus se acercara con cautela. La tigresa estaba claramente sufriendo, y una oleada de empatía lo invadió. Sabía que debía actuar, pero el riesgo era enorme. Si la tigresa se sentía amenazada, podría atacar sin dudar. Sin embargo, algo en su comportamiento hizo que Marcus dudara. Parecía ser consciente de su presencia, pero, al mismo tiempo, estaba más preocupada por el dolor y la dificultad de liberarse de la trampa. Al examinar la situación, Marcus se dio cuenta de que la herida en la pata de la tigresa era grave. No podría salir de esa trampa sola, y el dolor seguramente solo empeoraba con cada movimiento. De repente, un pequeño movimiento apareció entre las sombras a la izquierda. Para su sorpresa, un cachorro de tigre, con el pelaje aún suave y la mirada curiosa, salió de entre la vegetación. El cachorro parecía buscar algo o alguien, y al percatarse de la presencia de su madre, inmediatamente corrió hacia ella. Sus ojos, aunque inocentes, estaban llenos de desconfianza, pero se acercó rápidamente a la tigresa, buscando refugio a su lado. La tigresa, que hasta ese momento estaba inmersa en su lucha silenciosa, reaccionó de manera inesperada. En un movimiento rápido, empujó al cachorro hacia Marcus, como si estuviera pidiendo ayuda. El gesto fue claro y, al mismo tiempo, desconcertante. La tigresa, en su estado de dolor y agotamiento, parecía confiar en él de alguna manera. Lo miró directamente, y lo que parecía ser un simple empujón ahora parecía un pedido silencioso de socorro. El cachorro, asustado, se quedó inmóvil al lado de Marcus, respirando rápidamente y con los ojos fijos en el hombre, como si también esperara algo de él.
Marcus, con el corazón acelerado y la mente agitada, no sabía qué hacer. La situación había tomado un giro completamente diferente. La tigresa, uno de los animales más imponentes e independientes de la naturaleza, ahora parecía estar pidiendo su ayuda. Marcus se quedó quieto por un momento, el peso de la decisión aplastándolo. Sabía que, como guardabosques, su deber era preservar la naturaleza, no interferir en ella. Sin embargo, frente a aquella tigresa herida y su cachorro indefenso, algo dentro de él lo impulsaba a actuar. La mirada de la madre tigresa, a pesar del dolor, mostraba confianza, una confianza silenciosa que pedía ayuda. Era como si hubiera reconocido que él podría hacer algo que ella misma no podía, tal vez porque él era uno de los pocos humanos que no representaban una amenaza. La hesitación de Marcus duró solo unos segundos, pero fue suficiente para analizar las consecuencias de sus acciones. La tigresa podría ver su acercamiento como un peligro, y un movimiento en falso podría hacer que atacara. Además, existía el riesgo de causar más estrés a la madre, lo que podría afectar al cachorro. Pero, al mirar al pequeño tigre, que se encogía a su lado buscando seguridad, Marcus sabía que el destino de esa familia de felinos estaba en sus manos. No podía simplemente abandonar la situación, no mientras tuviera una oportunidad de ayudar. Con el corazón acelerado, Marcus tomó la decisión. Sabía que el riesgo era grande, pero no podía ignorar la evidente necesidad de ayuda. Se acercó lentamente, dando pasos cuidadosos hacia la tigresa, tratando de no causar más pánico. Sabía que, si la tigresa sentía que él tenía buenas intenciones, podría cooperar. Pero si lo veía como una amenaza, la situación podría transformarse en un desastre. Con su decisión tomada, dio el primer paso hacia la trampa, preparado para lo que viniera. Con la decisión tomada, Marcus avanzó lentamente hacia la tigresa, tratando de no hacer movimientos bruscos. Sabía que cada paso contaba, y que cualquier error podría resultar en un ataque de la madre, que estaba visiblemente tensa. La tigresa, aunque claramente debilitada, aún exhibía una presencia imponente, y Marcus se dio cuenta de que, de alguna manera, ella confiaba lo suficiente en él como para no reaccionar de manera agresiva. Se arrodilló cuidadosamente al lado de la pata atrapada, con la intención de evaluar mejor la situación antes de actuar. El cachorro, aún a su lado, observaba con atención, tal vez comprendiendo que algo importante estaba sucediendo. Con las manos temblorosas, Marcus comenzó a trabajar en la trampa. El hierro estaba firmemente atrapado, y se dio cuenta de que, para liberar a la tigresa, tendría que ser extremadamente cuidadoso. Cualquier movimiento brusco podría lastimar aún más la herida. La tigresa permaneció inmóvil, lo que sorprendió a Marcus, pues parecía confiar en el hombre de una manera que él nunca imaginaría que fuera posible en una bestia salvaje. Cada segundo parecía una eternidad mientras luchaba por liberar la pata de la tigresa, con el cachorro a su lado, mirando con sus grandes ojos inocentes. Finalmente, después de lo que parecieron ser minutos interminables, Marcus logró abrir la trampa. La tigresa, aunque aún visiblemente herida y exhausta, logró moverse ligeramente, sacando la pata de la trampa con un esfuerzo visible. Marcus observó atentamente, listo para cualquier reacción, pero, para su sorpresa, la tigresa no mostró hostilidad. Después del rescate de la tigresa, Marcus sabía que el peligro aún no había pasado. Inmediatamente contactó al equipo médico del parque, que estaba acostumbrado a lidiar con situaciones de rescate de animales salvajes. En pocos minutos, un equipo de veterinarios llegó con equipos de primeros auxilios y medicamentos, listos para tratar la herida de la tigresa. Las condiciones de la tigresa eran graves. La pata, que había quedado atrapada en la trampa, estaba profundamente herida, y el área estaba infectada, lo que hacía urgente el tratamiento. El equipo de médicos se preparó rápidamente para estabilizar a la tigresa y combatir la infección, pero sabían que el tiempo corría en su contra. Mientras los médicos trabajaban, Marcus permaneció al lado de la tigresa y del cachorro, que parecía estar más tranquilo ahora que la madre estaba recibiendo atención. El cachorro miró a Marcus con una curiosidad silenciosa, tal vez reconociendo que él fue quien ayudó a su madre a liberarse del dolor. Era una escena llena de emoción, donde la gratitud y la confianza entre los seres humanos y los animales se estaban estableciendo de una manera rara y preciosa. La tigresa, aunque herida, mostraba una resistencia impresionante, tratando de mantenerse tranquila mientras recibía los cuidados necesarios. El equipo, con habilidad y experiencia, comenzó a limpiar las heridas de la tigresa, administrando antibióticos y asegurándose de que la tigresa no se agitara demasiado. Cada movimiento era calculado y cuidadoso, ya que cualquier señal de estrés podría perjudicar aún más la recuperación de la tigresa. Mientras el equipo médico trataba a la tigresa, Marcus se quedó al lado del cachorro, que parecía inquieto. El pequeño tigre, ahora más tranquilo,
Estaba evidentemente cansado, y su energía parecía agotarse después de los tensos eventos del día. Marcus se agachó a su lado, ofreciéndole un poco de comida y agua. El cachorro lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión, pero gradualmente se acostumbró a la presencia del hombre. A lo largo de las semanas siguientes, Marcus comenzó a cuidar del cachorro con el mismo esmero y cariño que le dedicaba a la naturaleza en general. Sabía que la recuperación de Tara, como comenzó a llamarla, dependía tanto del cuidado físico como emocional. El cachorro de tigre, con el tiempo, empezó a confiar más en Marcus, aceptando su presencia como parte de la rutina diaria. Observaba a su madre siendo tratada por los médicos, y aunque el proceso era doloroso para ambos, el cachorro parecía entender que estaban siendo cuidados por alguien que, de alguna manera, quería lo mejor para ellos. Marcus empezó a alimentarlo regularmente y a acompañarlo durante los ejercicios diarios, ayudando a Tara a mantenerse activa mientras avanzaba la recuperación de su madre. Comenzó a darse cuenta de que, aunque el cachorro aún era muy joven y frágil, había una fuerza interna en el que reflejaba el coraje y la resiliencia de su madre. Mientras el cachorro se recuperaba, Marcus continuaba en contacto constante con los médicos del parque, siempre atento a las necesidades de Tara y su madre. Durante este tiempo, también comenzó a reflexionar sobre la relación entre los seres humanos y los animales salvajes, sobre el delicado equilibrio que existía en la naturaleza. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta, para no perder los próximos vídeos. Con la tigresa siendo tratada y el cachorro bajo cuidados, la prioridad de Marcus y el equipo del parque fue ahora capturar a los responsables de la trampa que había herido a la madre tigresa. Sabían que los cazadores furtivos aún estaban cerca y que debían ser detenidos antes de que pudieran causar más daño a la fauna local. El equipo inició una búsqueda minuciosa en la zona, usando rastreadores y otras herramientas para localizar a los cazadores. Marcus, que conocía bien el terreno, fue designado para ayudar en la búsqueda, sintiendo una creciente urgencia por impedir que aquellos que causaron tanto sufrimiento a la tigresa y al cachorro continuaran operando impunemente. Las semanas siguientes fueron intensas, con el equipo trabajando incansablemente para rastrear a los cazadores. El parque era vasto, y el riesgo de que los cazadores se movieran rápidamente por los senderos era alto. Sin embargo, el equipo, con la ayuda de Marcus, logró recoger pistas importantes sobre la ubicación de los criminales. Se concentraron en áreas remotas del parque, donde los cazadores furtivos eran más propensos a esconderse. Era un juego de paciencia, pero también de persistencia. Marcus estaba decidido a llevar a los responsables ante la justicia, no solo para proteger a los animales, sino también para garantizar que otros como la tigresa no cayeran en la misma trampa mortal. Finalmente, después de semanas de búsqueda, el equipo de patrullaje logró identificar y capturar a los cazadores furtivos. Fueron localizados en un campamento clandestino, donde almacenaban animales capturados ilegalmente y preparaban trampas para más cacerías. La captura se realizó sin violencia, y los cazadores fueron entregados a las autoridades locales, que los responsabilizaron por los crímenes que habían cometido. Después de los cuidados iniciales, la tigresa fue monitoreada durante varios días por el equipo médico del parque. Las heridas causadas por la trampa eran profundas e infectadas, lo que hizo que la recuperación fuera un proceso largo y doloroso. El equipo usó antibióticos y realizó curaciones constantes para evitar complicaciones. Durante este tiempo, Marcus estuvo en contacto frecuente con los médicos, siempre atento a las necesidades de la tigresa. Sabía que, aunque el tratamiento avanzaba, la situación seguía siendo delicada y la recuperación de la tigresa requeriría mucho tiempo y paciencia. La tigresa, a pesar del sufrimiento, mostraba signos de resistencia. Su naturaleza salvaje parecía impulsarla a luchar por su vida. Aunque los primeros días fueron los más difíciles, comenzó a reaccionar a los cuidados. El cachorro, ahora más confiado y en recuperación, se mantenía cerca de la madre, ofreciéndole apoyo de manera silenciosa. Sin embargo, todos sabían que, aunque las cosas estaban mejorando, la adaptación a la vida salvaje no sería fácil después de la herida sufrida. Cuando la tigresa comenzó a mostrar signos claros de recuperación, el equipo del parque decidió que era hora de liberarla de nuevo en la naturaleza. Se eligió un lugar remoto dentro del parque, lejos de áreas con gran presencia humana. El equipo observó mientras ella se adaptaba al nuevo entorno, con la tigresa explorando lentamente, con pasos cautelosos. Su instinto comenzaba a reactivarse, y parecía redescubrir su territorio con la atención de una cazadora experimentada. Después de un tiempo, el equipo decidió que era el momento de reunir a la tigresa con su cachorro. El cachorro, ahora saludable, estaba ansioso y curioso por reunirse con su madre. Cuando finalmente se encontraron, el reencuentro fue emocionante. La tigresa reconoció rápidamente a su cachorro y, con un gesto de cariño, los dos se abrazaron, como si el dolor y el sufrimiento de los días anteriores se hubieran olvidado.
Era una escena de pura conexión, donde la naturaleza se restablecía de forma instintiva. Cuando la tigresa vio a su cachorro, su mirada cambió completamente. Por un momento, parecía vacilar, como si no supiera cómo reaccionar, pero pronto la inseguridad fue reemplazada por una explosión de emoción. Corrió hacia él, y los dos se abrazaron en un gesto de reconocimiento profundo, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. La tigresa lamió a su cachorro, y la conexión entre ellos fue inmediata y reconfortante. Era un momento de pura ternura, una demostración del vínculo inquebrantable entre madre e hijo en la naturaleza. La escena fue observada desde lejos por el equipo del parque, que sintió una sensación de alivio y gratitud. Después de tanto sufrimiento, la tigresa y su cachorro finalmente estaban juntos nuevamente. La libertad que ambos habían recuperado en ese momento representaba más que solo la supervivencia, era la continuidad de la vida salvaje, un testimonio de la fuerza y la resiliencia de la naturaleza. Marcus, que había sido testigo de toda la recuperación, sintió una emoción difícil de describir. Sabía que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Semanas después del reencuentro, Marcus patrullaba el parque nuevamente, absorbiendo la tranquilidad del entorno que tanto amaba. Mientras recorría un sendero aislado, ocurrió algo inesperado. Vio a los dos tigres de nuevo, la madre y el cachorro. Estaban cerca, como si lo estuvieran esperando. Al verlo, la tigresa no mostró hostilidad, sino que se acercó con su cachorro, ofreciéndole una mirada tranquila, casi agradecida. Era un gesto silencioso, pero Marcus sintió que era una forma de reconocimiento por la ayuda que él había ofrecido. El momento fue breve, pero significativo. Los tigres, sin ninguna agresión, simplemente se acercaron a Marcus, y después de un breve instante de conexión, desaparecieron en la densa vegetación. Marcus se quedó parado, observándolos desaparecer, sabiendo que estaban seguros, libres y seguían su camino. Nunca los volvió a ver, pero ese encuentro fue suficiente para entender el profundo impacto que había causado en la vida de esos animales. La gratitud silenciosa de los tigres fue algo que él llevaría consigo para siempre. La experiencia que Marcus tuvo con la tigresa y su cachorro fue, sin duda, una de las más significativas de su carrera como guardabosques. Sabía que había hecho una diferencia en ese momento, ayudando a preservar la vida salvaje de una manera única. Aunque los tigres nunca más fueron vistos, Marcus sintió una paz profunda, sabiendo que su acción tuvo un impacto duradero en sus vidas. Ese viaje fue una lección valiosa sobre la importancia de la preservación y el respeto por los seres vivos, algo que seguiría llevando consigo durante el resto de su vida. Con el tiempo, la historia de Marcus y los tigres se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, recordando a todos el delicado equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. El trabajo de guardabosques nunca sería fácil, pero momentos como ese mostraban la importancia de cada acción tomada para proteger el medio ambiente. Marcus siguió su camino, pero el recuerdo de esa tigresa y su cachorro permanecería grabado en su memoria para siempre. Y quién sabe, tal vez en otro día, en algún lugar remoto del parque, pudiera encontrar otro momento de conexión profunda con la naturaleza, tal como el que vivió.